Bueno, empezamos la grabación de la segunda sesión, la sesión de hoy, gracias a todas las mujeres que hoy sacaron el tiempo para poderse conectar. Ya ahorita acabamos de orar y entonces vamos a empezar. Pregunté a las mujeres que estaban aquí conectaditas que si de pronto no habían algunas visto la sesión anterior y algunas me comentaron que no. Aunque tenemos la grabación, voy a echar un vistazo general y luego en el grupo de Facebook que abrimos, espero que todas estén, si no ahorita trato cuando estemos terminando, entro un momentico a Facebook y les pego el enlace aquí en el chat. O si alguna de ustedes de pronto ya está en el grupo y tiene el enlace a la mano, de pronto, no sé si Karencita lo puede hacer, que la vi por acá también y Karen tiene el enlace, puede copiarnos y pegarnos el enlace aquí en el chat. Y así todas nos vamos integrando al grupo. Ahí voy a estarles pegando las grabaciones y algunas preguntas de pronto para estar como reflexionando en lo que estamos estudiando. Listo, entonces voy a abrir aquí la presentación. Hay unas presentaciones de apoyo porque todo lo que estamos estudiando acá es conforme a lo que está en el libro Mujer Verdadera, Diseño Divino. Entonces yo estoy sacando unos extractos de allí, lo más importante lo compartimos acá para que pues este estudio sea lo más alineado a lo que nos está enseñando el libro. Entonces, realmente aquí está toda la sabiduría que vamos a adquirir a través de estas mujeres que escribieron este libro con fundamento pues en la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar algunas de las cosas que estuvimos viendo, analizamos un poco acerca de el movimiento feminista, cómo el movimiento feminista y su ideología y sus argumentos nos han alienado el pensamiento a nivel cultural por su influencia cultural y muchas de nosotras hemos estado muy influidas por todo este movimiento, por esta ideología y ha de manera transversal impactado muchas áreas de nuestra vida, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel espiritual, la relación con nuestros esposos, la relación con nuestros hijos. Entonces estuvimos como revisando esto. Hablamos pues de la confusión y de las falsas creencias que el modelo feminista ha implantado en la mente de muchas mujeres, de todas las mujeres realmente. Y que la conclusión es que básicamente este modelo feminista no nos ha traído gozo, felicidad, satisfacción en ningún área, porque si analizamos nuestras vidas, las consecuencias de esos pensamientos y esos argumentos con los cuales nosotros hemos actuado y hemos tomado decisiones, nos han traído básicamente estrago emocional y relacional, como dice aquí, caos, desorden, tristeza, depresión, frustración, relaciones rotas, hogares rotos. Entonces, definitivamente este modelo no es el modelo por el cual nosotros debemos movernos y muchas de nosotras apenas estamos siendo conscientes de esto. Otras mujeres ya cuando empezaron su caminar con el Señor, Dios empezó a abrir sus mentes, sus ojos espirituales a esta realidad y empezaron a cambiar y a alinearse con el diseño de Dios. Pero entonces hoy precisamente vamos a analizar y todas estas sesiones de manera muy detallada, porque es increíble la medida en que yo leo el libro y comparto con ustedes, bueno, tomo los apuntes para compartir con ustedes esto. Son demasiados detalles que aún así yo lleve 14 años en los caminos del Señor, 14 años siendo cristiana, muchos pequeños detalles yo tal vez no sabía, no había sido consciente, no había tenido el fundamento bíblico de cada uno de los pequeños detalles que realmente conforman
este concepto de mujer verdadera, de qué es ser una mujer verdadera conforme a los principios de Dios. Entonces, pues bueno, esto lo vamos a leer. ¿Qué es una mujer verdadera? Es una mujer que está siendo moldeada y formada de acuerdo al diseño de Dios. Una mujer que ama a Jesús y cuya vida está cimentada en Cristo, arraigada en Él y capacitada por Cristo y su Evangelio. Es una mujer que toma en serio el conformar sus pensamientos y acciones con lo que dice la Biblia acerca de cómo es ella y cómo debe vivir. Y es una mujer que rechaza el patrón del mundo para la feminidad y que en cambio se deleita en usar la marca del diseñador, de Dios. Entonces, cada una de las mujeres que estamos aquí conectaditas, debemos estar alineadas con esta perspectiva. Debemos estar en unidad con este enfoque, con este propósito de realmente poder ser y conformarnos como unas mujeres verdaderas, cada una de nosotros, una mujer verdadera. Bueno, vamos a mirar, estoy mirando el chat. Ok, Karen nos está por aquí, de pronto ayudando con lo del link de WhatsApp, del grupo de Facebook, ¿cierto? Bueno, sí, ya lo envió. Bueno, volvamos acá. Yo miro porque de pronto me están diciendo algo, no sé, no se escucha nada y llevo media hora hablando. Entonces, me remito un momentico al chat para ver que todo esté bien. Listo. Entonces, todas las mujeres que estamos aquí tenemos este mismo propósito, este mismo deseo, este mismo anhelo. Bueno, y por último, este estudio nos va a permitir que cosas muy importantes, objetivos que vamos a alcanzar, explorar el eterno diseño de Dios para la feminidad directamente de su palabra. Es lo que les comentaba ahorita, muchos pequeños detalles y muchos argumentos bíblicos que van a estar transformando nuestra mente. Saber cómo aplicar el diseño de Dios a cada etapa de tu vida, porque aquí pueden haber mujeres jóvenes, me refiero a jóvenes, adolescentes, pueden haber ya mujeres de 20, 30, 50 años de pronto. Entonces, para cada etapa de nuestra vida vamos a encontrar respuestas a cómo conformarnos al diseño de Dios. Tener gracia con las mujeres que difieren con nosotros, mujeres que no están de acuerdo, mujeres que no conocen este diseño, que han vivido también, como en algún momento nosotras estuvimos confundidas, engañadas, y que están viviendo ciertas circunstancias de su vida. Entonces vamos a tener gracia con ellas, vamos a comprenderlas, no las vamos de pronto de antemano a rechazar, a juzgar, porque pensamos es que están mal, bueno, sabemos que todas estas mujeres que siguen en movimientos feministas, podemos percibir a veces tanto orgullo, tanta soberbia, tanta prepotencia, como nosotras también lo tuvimos en algún tiempo, ¿sí? Pero ahora las vamos a ver con compasión, con gracia, con comprensión, y vamos a tener en nuestro corazón el deseo de poderles transmitir este mensaje, el mensaje de la verdadera feminidad, tanto a estas mujeres y algo muy importante, el último punto, a la próxima generación, porque muchas de nosotras aquí tenemos hijas, bueno, y también a nuestros hijos varones, ¿sí? Aquellos hijos que Dios nos ha dado, necesitamos que ellos entiendan el diseño de Dios para la mujer en este caso, para que tanto el varoncito, pues asimismo entienda cómo debe tratar a una mujer, porque es un diseño perfecto de Dios, y asimismo en términos de su masculinidad. Entonces vamos a pensar en que este estudio nos va a dar esa oportunidad grandiosa de poderles transmitir y enseñar a nuestras hijas toda esta información que nosotras muy probablemente nunca escuchamos en una temprana edad y por eso cometimos tantos errores, ¿no? Bueno, vamos a mirar un poquito aquí el chat nuevamente. Listo, están hablando del tema del grupo. Listo, está bien. Entonces, entonces vamos a comenzar, ¿verdad?
estuvimos viendo como lo que vamos a hablar, vamos a estar hablando y compartiendo de la semana 1. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo cómo vamos a estructurar eso. Algunas cosas yo se las voy a compartir, como les digo. No lo vamos a ver tanto por semana, si Dios permite, bueno, vamos a poder hacerlo semanal, pero si no, entonces vamos a hacerlo según el ritmo que podamos tener en esto. Entonces, vamos a ver el día, semana 1, el género es importante, que es lo que vamos a compartir hoy, en parte. Y el primer tema, Dios creó a los seres humanos para manifestar su gloria. El segundo, Dios quiere que la relación varón-mujer cuente su historia. Tercero, el plan de Dios para el género está centrado en Cristo. Cuarto, tu feminidad tiene gran importancia y valor. 5, una mujer verdadera acepta cómo la creó Dios. Entonces vamos a estar estudiando estos temas hoy. Bueno. Por aquí Ivonne nos hace una pregunta. Hola Ivonne. ¿Qué libro conocen de este mismo tema, pero para la masculinidad, para enseñarle a los hijos varones? Bueno, vamos a estar pensando en eso y de pronto a través del grupo, si alguno de ustedes tiene esas ideas acá, pueden escribirlas y si no, a través del grupo de WhatsApp, de Facebook, perdón, vamos a estar compartiendo también esta pregunta que es bien importante también. Bueno, por aquí nos dice Caro Bonilla, la resolución para mujeres y para hombres. Sí la he escuchado para mujeres, la hice el estudio, pero para hombres no lo hemos revisado. Dobson tiene libros bien interesantes sobre la crianza de hijos varones. ¿Sí? Yo he leído varios libros de Dobson, uno que se llama Cómo criar varones. Es bastante enfocado obviamente en temas de la crianza, pero también hace como un mapa sobre el diseño del varón, del hombrecito, por qué razón debemos tener en cuenta ciertos detalles de su temperamento innato, de sus características naturales, porque así fueron diseñados. Entonces, este libro yo lo leí y pues se lo recomiendo. Y está enfocado en varones. Si ustedes tienen algo más, se llama Dobson. ¿Cómo es? John Dobson, ahora se me olvidó el nombre. Si alguien lo tiene por acá, nos comparte ese nombre. Dobson, sé que el apellido es Dobson y el libro se llama Cómo criar varones. Bueno, entonces vamos a empezar. El género es importante. Entonces aquí vemos, ¿qué vemos acá? ¿Qué perciben ustedes acá en esta imagen? Hay una mujer que está arreglando una lámpara, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes han arreglado o han instalado una lámpara? Yo les confieso que nunca. En mi casa mi esposo es el que hace todas esas cosas. Pero, por ejemplo, en mi casa mi mamá era la que instalaba absolutamente todo. Ella armaba, compraba, digamos, una biblioteca. No sé, cuando hace unos años las bibliotecas venían para armar, ¿no? No como ahorita, no sé, uno ya compra las bibliotecas armadas y a veces no vienen para desarmadas para armar, pero bueno, el caso es que mi mamá era la que siempre estaba armando todo. Ella se compraba una biblioteca, ella la armaba, se compraba, no sé, un camarote, un electrodoméstico, ella era la encargada. Pero también hay mujeres que son muy pilas con eso, ¿verdad? Y están siempre instalando todas las cosas en su casa. Por aquí me dice una mamita, Viviana, que no ve la imagen. ¿Ustedes la ven? ¿Alguna la ve? ¿Y me confirma? Confírmenme si están viendo la imagen o si no reviso qué pasa, por favor. Sí, listo, bien. Entonces, aquí tenemos una mujer muy juiciosa, muy hacendosa, ella muy dedicada, entonces instalando su propia lámpara en su casa.
Y en esos términos, cuando nosotros vemos esta imagen, decimos, bueno, para que esta mujer lograra hacer esto, o piensen en ustedes en algún momento de su vida cuando instalaron algo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron, y generalmente cuando uno compra algo nuevo que necesita instalar, o así sea un electrodoméstico, y necesitamos saber qué botón hay que prender, cuál y cómo es, ¿qué revisamos? ¿Qué escriban en el chat? Y así vamos como conversando, intentamos conversar un poco por este medio. El manual, dice Jacqueline, ¿cierto? Las instrucciones. Entonces yo entré por aquí y dije, bueno, vamos a mirar cómo es un manual de instrucciones, por ejemplo, para instalar una lámpara en la pared. Entonces, aquí les estoy proyectando, ¿cierto? Un manual. Entonces dice, información relativa a este manual. Esas instrucciones deben permitir el uso de la lámpara de exploración de una forma segura y adecuada. Es decir, para que quede bien instalado, debemos remitirnos al manual para que todo se haga de manera segura. Leer atentamente las instrucciones antes de usar el dispositivo, porque si no lo hace, entonces probablemente algo va a pasar. Algo malo puede pasar, ¿no? Dice también, el incumplimiento de esas instrucciones puede causar graves desperfectos o puede dañar la lámpara, ¿sí? Entonces, si no está pendiente de cumplir con esas instrucciones, entonces aténgase a las consecuencias. Graves consecuencias, graves desperfectos pueden suceder. También dice acá algo bien interesante, ¿no? Hay acá unos avisos. Warning, ¿verdad? Cuidado, atención. El incumplimiento de esto podría resultar con lesiones o incluso la muerte, dice. ¿Sí? Preste mucha atención cuando aparezcan algunos signos especiales, algunas señales especiales, porque eso significa que si usted no cumple con eso, puede terminar lesionada o puede terminar perdiendo su vida, ¿sí? Entonces, esto me pareció interesante. Yo, como les digo, nunca he instalado nada en mi vida, entonces nunca es que haya revisado muy detenidamente un manual, pero mi esposo sí. Él no da un paso a pesar de que parezca muy obvio el manejo de cualquier cosa que él va a instalar. Él es súper juicioso y cuidadoso y lee cada detalle del manual. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta de que asimismo Dios nos dejó un manual. Y en ese manual nosotros encontramos todos los detalles de el diseño y el uso y todas las características que tiene, todas las cosas que conforman nuestra persona como mujeres, nuestro cuerpo, el temperamento, cuestiones que son innatas a nosotras como mujeres. Todas estas cosas, la respuesta de eso es cómo debemos usarlo, cómo debemos movernos en el mundo, están en la palabra de Dios, están en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, ¿sí? Partimos del hecho de que reconocemos de que Dios ha sido el que nos creó, Dios fue el que nos creó y Él es el que tiene todos los detalles y todas las instrucciones perfectas para que nosotras como mujeres podamos vivir una vida plena, una vida segura, ¿sí? Una vida que dé fruto, productiva y que podamos ser usadas para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria del que nos diseñó, que nosotros podamos ser usadas para lo que fuimos creadas. Es decir, aquí con el ejemplo de la lámpara esperamos que funcione y que cumpla su propósito, que es iluminarnos, que la oscuridad ilumine, podamos ver las cosas más claramente en la noche, en la oscuridad, asimismo nosotras como mujeres. Entonces debemos
saber cuáles son esas características del diseño de Dios para que podamos ser usadas por Dios, cumplir sus planes y sus propósitos perfectos con nosotros, con nosotras. Entonces, esos principios el hecho de que cuando compramos algo y lo vamos a instalar, revisamos el manual de instrucciones, asimismo, se aplican a nuestra vida, ¿verdad? Él sabe, Dios sabe, nuestro Creador sabe cómo y por qué nos creó varón y mujer. Él tiene esas respuestas, están en la palabra. Él sabe la manera correcta de ordenar e integrar nuestras vidas y relaciones conforme al diseño que ha proyectado. Es muy importante la palabra orden, ¿verdad? Porque yo creo que muchas de nosotras miramos el pasado, a ver, de pronto antes de estar en los caminos del Señor, antes de conocerlo, antes de recibir su salvación, antes de que nuestra vida empezara a ser transformada y regenerada por su gracia, nuestra vida era un caos, era un desorden, cometimos infinidad de errores porque nosotros no estábamos andando y caminando conforme, entendiendo el diseño de Dios para nosotros. Entonces, Él, incluso aún actualmente, de pronto muchas de nosotros decimos, en esta área de mi vida soy un caos. Bueno, hay algo que pasa, ¿verdad? Hay algún área de nuestra vida, en algún área de nuestra vida no hemos entendido, ¿sí? Y este estudio nos va a permitir entender muchas cosas para empezar a dar fruto en esas áreas que no hemos podido dar fruto. Entonces, Dios sabe la manera correcta de ordenar e integrar nuestras vidas y nuestras relaciones, ¿verdad? Porque lo que nosotros somos impacta a todos los que nos rodean. Somos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Bueno, ahora se me paraliza el mouse. Entonces quedo sin poder cambiar la diapositiva, me toca aquí con el portátil. Vamos a mirar, si ustedes tienen sus Biblias, la idea es que tengan sus Biblias. Vamos a mirar Mateo 19, 3 al 9, y aquí vamos a encontrar unas claves. Muy probablemente ustedes tengan la versión Reina Valera, de pronto ustedes tengan alguna otra versión. Yo, en este momento, yo siempre uso la Reina Valera también, pero en el estudio vamos a usar la nueva traducción viviente porque tiene un lenguaje muy entendible, muy práctico. Entonces, por eso voy a usar esta traducción, pero ustedes pueden leerlo en la versión que tengan. Dice así: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa a Jesús, ¿verdad? Con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces le preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces aquí básicamente podemos percibir dos cosas. Primero que todo, la mente de Dios, ¿verdad? La mente de Jesús. La mente de Dios y sus principios escritos en la Biblia no se basan en leyes rígidas, en pasos, no se basan en esto. El Señor tiene un pensamiento mucho más profundo de cómo debemos nosotros actuar, pensar y obrar. En este sentido, si ustedes se dan cuenta, primero que todo él cita, dice desde el principio, como está escrito desde el principio, lo que está subrayado en rojo.
Eso significa que Jesucristo obviamente acepta y valida el hecho de lo que Dios escribió en su palabra, en la Biblia, en las Escrituras, desde el principio, o sea, en el Génesis, ¿verdad? Y él cita esto como una verdad, como una realidad, como una verdad absoluta, ¿sí? Está dicha y reafirmada por Jesucristo. Entonces, él reafirma el hecho de que Dios creó hombre y mujer desde el inicio. Y luego, entonces, vienen a refutarle citando la ley de Moisés, las leyes, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Jesús? Bueno, él básicamente dice que todas las cosas que han cambiado o que han venido haciendo, o sea, han venido haciendo cambios o el Señor le permitió a Moisés a través de las leyes, de la ley, que hubieran concesiones, es por la dureza del corazón del hombre. ¿Mm? Entonces, no es lo que Dios quiere y no es el plan de Dios, pero por la dureza de nuestro corazón, por nuestro pecado, es que se hacen estas concesiones. Entonces, con el fin de pensar y actuar correctamente, necesitaban entender la intención original y sublime de Dios para con el varón y la mujer. Y para esto debían volver a la creación, volver a ver la creación, el patrón de Dios para entender la intención de su diseño original. Entonces, en este sentido, era necesario, y Jesús lo hizo, reafirmar el argumento y el concepto del diseño original de Dios. ¿Cuál fue su diseño original? Bueno, por muy obvio que parezca, porque pues nos parece obvio el hecho de que pues debemos seguir instrucciones para poder que cualquier cosa funcione bien y un objeto en casa. Sabemos que es necesario seguir instrucciones. Por ejemplo, con lo que les comenté de la lámpara, ¿sí? Es una realidad que muchas de nosotras ignoramos las instrucciones de Dios escritas en la Biblia cuando necesitamos y deseamos ordenar nuestras vidas y relaciones. Muchos de nosotras ni siquiera a veces relacionamos las cosas, ¿sí? No sabemos por qué algún aspecto de nuestra vida está caótica, no da fruto, no logramos esa meta espiritual que necesitamos y que debemos alcanzar. Y no entendemos ni lo relacionamos porque tal vez estamos incumpliendo, estamos fallando en algún principio bíblico que no estamos aplicando en nuestra vida. Realmente, si nosotras seguimos ignorando esta situación, ¿sí? La necesidad que tenemos de entender esos principios escritos en la Biblia y de aplicarlos, ¿sí? Realmente, porque tú puedes obviar, tú puedes leer las instrucciones y decir, ay, no, eso está como muy complicado, yo creo que por este lado es más sencillo, más rápido, más práctico, no tengo por qué ponerme a hacer todas esas cosas, esos pasos que me dicen en ese manual de instrucciones para armar la lámpara, yo como que me voy por este otro ladito, que es como más rápido. Hasta de pronto nos ha pasado algún momento y corremos el riesgo y muy probablemente las cosas no van a salir como nosotros las esperábamos, ¿sí? Entonces, no debemos ignorar, ¿sí? Que necesitamos, que es una urgencia, que es una necesidad prioritaria. Si ustedes recuerdan, en el manual de instrucciones de la lámpara decía, si usted no sigue esas instrucciones, corre peligro su seguridad y su vida, ¿sí? Pueden ocasionar hasta la muerte. Entonces, si en algo tan simple como un objeto cualquiera que tengamos en la casa, el no cumplir las instrucciones pueden ocasionar graves daños en nuestra integridad física, cuanto más si nosotros no seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿sí? Nuestra vida espiritual corre peligro, nuestra vida cotidiana corre peligro y definitivamente vamos a terminar en un caos total, ¿sí? Cometiendo errores graves, otros menos graves, pero igual viviendo las consecuencias de esos errores. Entonces, yo creo que más de una
ya aquí nos sentimos identificadas con eso, ¿verdad? Hay una pregunta acá, ¿te identificas con esto? ¿Te identificas con el hecho de que en algunas áreas de tu vida no has seguido las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra, por la cual tu vida ha terminado en un caos, en un desorden, en algo que te salió mal, que sufriste por eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Nos sentimos identificadas. Pero aquí lo que nosotras queremos centrarnos y enfocarnos es en la buena noticia que la palabra de Dios nos transmite y sus principios nos transmiten. Y es que Jesús puede cambiarte, reordenar las piezas de tu vida. Perdón que se me agrandó el chat ya. Reordenar las piezas de tu vida y colocarlas según su designio, de modo que tu vida se convierta en un objeto de belleza y utilidad. ¿Cuántas de nosotras no leemos esto, no escuchamos esto y decimos, Señor, yo anhelo esto, yo deseo esto, deseo que realmente mi vida transmita belleza, transmita verdad, transmita tu imagen, tu gracia, tu amor, ¿sí? Realmente solo Jesús lo puede hacer. Jesús, el diseñador de nuestras vidas, solo nos puede ayudar a reordenar nuestra vida, a cada una de las piezas de nuestra vida, ponerlas en el orden correcto. Cuando a veces nosotras, en nuestra ignorancia, en nuestra falta de entendimiento, nuestra confusión, nuestra inmadurez, ¿sí? Creemos que las piezas van la 1, la 3 y la 5 y la 2. Y le ordenamos en ese orden. Y pues obviamente no encaja nada, ¿sí? Pero no sabemos, no entendemos por qué razón. Entonces, en el momento en que nosotros vamos a Jesús, vamos a su palabra y nos dedicamos a entender el plan de Dios y le preguntamos a Él también, Jesús, Señor, ¿cuál es tu plan? Él se encarga de reordenar esas piezas. Tú no tienes que hacer mucho realmente. El Señor empieza a reordenar esas piezas de tu vida, ¿sí? Porque Él es el que pone en nosotras el querer como el hacer, ¿sí? No es nada mágico, ¿verdad? Él pone en nosotras el querer como el hacer y nosotras empezamos a obrar, a actuar, a pensar conforme a ese orden y a ese diseño del Señor. Entonces vamos a tener esta semana en nuestras oraciones, en nuestra oración diaria, en nuestro tiempo con Dios, le vamos a pedir al Señor esto que dice acá. Vamos a orar conforme a ese anhelo, a ese deseo. Y le vamos a pedir al Señor, ordena nuestra vida, ordena las piezas de mi vida que aún no logro entender cómo ordenarlas. Y que mi vida pueda transmitir esa belleza y eso y todo lo que tú eres, esa belleza que eres tú, Señor. Entonces, vamos a irnos con esto muy, muy profundo en nuestro corazón hoy. Ahora, vamos a mirar, ustedes en estas actividades, en estas diapositivas siguientes, van a haber muchas preguntas. Bueno, y yo quiero que ustedes escriban, si tienen en su mente una respuesta, la puedan escribir en el chat. Bueno, para que haya una interacción y podamos edificarnos unas con otras con las respuestas de ustedes. Porque evidentemente, pues yo no tengo la respuesta perfecta, ¿verdad? Entonces nos podemos apoyar unas a otras. Entonces, y también ustedes las pueden escribir en su cuaderno de noticas, en la agenda donde están tomando estos apuntes, para que ustedes también puedan ir allí teniendo como teniendo un registro de esas reflexiones que Dios nos va a ir llevando. Bueno, entonces aquí vamos a mirar Génesis 1 del 26 al 27. Vamos a mirar Génesis 1 del 26 al 27.
¿Alguno la tiene de pronto a la mano en la Biblia que podamos leerla en voz alta, que la pueda leer en voz alta? A ver, Yo lo tengo. ¿Está bien? si alguien quiere leerlo, puede abrir su micrófono y si no lo puede abrir, entonces yo se lo... Hola, ¿me escucha? Lo Ay, abrí. sí, ya te oímos. Ok, muy Dale. bien. Bueno, Sasha, ¿verdad? Gracias, Sasha. Entonces leamos. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Bueno, Sasha, acabo de caer en cuenta. Bueno, ustedes por lo visto me están oyendo bien. No me puse los audífonos, los auriculares, e igualmente está todo como funcionando bien. Entonces aquí vemos un dibujito, un gráfico. Y ese gráfico dice Dios, ¿verdad? Y luego hombre. Hay una flecha que indica una relación, ¿verdad? Entonces Dios creó al hombre, evidentemente, lo creó varón y mujer, varón y hembra los creó. Y vamos a escribir entonces en ese renglón qué es lo que la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, nos dice. Dios nos creó Dios creó al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Esa es la respuesta que nos da la palabra de Dios. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Mm? Entonces, ¿entre quiénes crees que era el diálogo de Génesis 1:26? ¿A quiénes se refiere cuando dice a nuestra? Esto es una pregunta que de pronto muchos de ustedes se plantearán, algunas tienen la respuesta, otras no tienen ni idea, pero ¿ustedes qué creen que es la respuesta? Escríbanme en el chat lo que ustedes opinen de esto. ¿Entre quiénes era el diálogo de Génesis? Dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Trinidad. ¿Ok? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, evidentemente y definitivamente, esta conversación, este diálogo tuvo lugar entre los miembros de la deidad, es decir, entre Dios y la Trinidad, en la cual Él hace parte, ¿verdad? Entonces, claro, puede haber sido entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al menos sabemos que esta conversación, este diálogo, fue claramente entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Según pues, el paralelo que menciona la Escritura sobre esa relación y la relación entre varón y mujer de 1 Corintios 11:3, que dice, cuando Dios creó al varón y a la mujer, tenía en mente, entonces podemos afirmar que cuando Dios creó al varón y a la mujer, tenía en mente la dinámica de su propia relación. Entonces, vamos a tener primero que todo esa certeza. Bueno, ahora, cuando Dios creó los dos sexos para reflejar algo de Dios, creó la relación varón-mujer, basándose en la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Bueno, diseñó los dos sexos para manifestar a Dios. Entonces, esta es una de las primeras verdades que necesitamos tener muy claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa relación. Aquí vamos a ir, obviamente, como es todo tan detalladito, vamos a ir paso a paso y vamos a ir profundizando en muchas otras cosas. Entonces, aquí en esta imagen vemos una foto. Esa foto,
De pronto, ¿qué se imaginan, verdad? ¿Quién es ese señor? ¿Qué se imaginan? Escriban en el chat. Es la foto de un papá, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, ustedes pueden poner en su mente la imagen, la foto del papá de ustedes, de sus padres. Podemos traerla a la memoria y poner en nuestra mente la imagen de nuestro papá, ¿verdad? Esa imagen, esa foto muestra la imagen del papá, de ese padre, ¿verdad? Pero evidentemente no es el papá, ¿verdad? Es una imagen de él, es una imagen de cómo era o cómo es mi papá. Entonces, tiene una piel de determinado color, tiene el cabello de un color, de un estilo de cabello, tiene unos ojos, ¿sí?, de determinado color. Se nos viene a la mente de cómo es él, de cómo es su carácter, de cómo es su temperamento, ¿verdad? Se nos viene a la mente características y rasgos de nuestro papá. Pero sabemos que esa foto, esa imagen no es mi papá. Entonces, en ese sentido, así como la foto de papá muestra la imagen de cómo era él, del mismo modo la humanidad muestra una imagen de cómo es Dios. Los seres humanos fueron las únicas criaturas que Dios creó a su imagen y semejanza, como lo leímos en su palabra, ¿verdad? Sabemos que Él nos creó, Él creó al hombre, al primer hombre que creó Adán, y a su mujer Eva los creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, vamos a responder estas dos preguntas. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿De qué manera crees que los seres humanos manifiestan y reflejan la imagen de Dios? Vamos a primero pensar en esto. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿De qué manera nosotros los seres humanos manifestamos y reflejamos la imagen de Dios? Pensemos un momentico, reflexionemos y escriban ustedes allí lo que ustedes piensen o crean. ¿Cómo reflejamos esa imagen de Dios? Ok, amando y perdonando. La capacidad de amar, de dar amor, de recibir amor, la capacidad de perdonar. Es algo que refleja la imagen de Dios. Sí, señora. ¿Qué otra forma? Nuestro carácter, cuando conformamos nuestro carácter y lo vamos conformando conforme a su imagen, teniendo bondad y amor, sometimiento mutuo. Claro, cuando nosotros somos humildes, ¿verdad? Podemos ser humildes, nos esforzamos por ser humildes y reflejamos a Dios en eso. El matrimonio, la relación de pareja, también reflejamos a Dios porque ya sabemos que hay una relación, ¿sí? Esa relación de Dios con el Hijo refleja también esa relación en su creación. Hombre y mujer los creó y esa relación está conformada en el matrimonio, ¿verdad? El vínculo perfecto del matrimonio. Nuestro carácter al pensar en el bienestar de otro, así es. Entonces, en términos generales, todas esas decisiones morales, cuando tomamos decisiones morales, cuando nosotros nos movemos basados en principios, en virtudes, en valores, ¿verdad? Como ustedes lo mencionan acá, la sabiduría, el amor, la santidad. Cuando nosotros nos movemos bajo esos principios, nosotros reflejamos la imagen de Dios, ¿sí? Y cuando hacemos elecciones morales.
En nuestra forma de actuar, dice por acá en el chat, en nuestra forma de actuar, Dios nos creó para que en nuestro actuar podamos reflejarlo a Él. Cuando obedecemos la guía del Espíritu Santo, podemos reflejar la imagen de Dios en nuestro actuar. Exactamente. Entonces, definitivamente, entonces, la palabra de Dios nos indica que al haber sido creados a su imagen, la imagen de Dios, tenemos esa comunión espiritual con Él y esto nos va a permitir entonces tomar decisiones, pensar conforme a su diseño, ¿sí? Y entendiendo también que el propósito de Dios al crearnos fue, al crear al hombre, también fue gobernar la creación como representantes de Dios. ¿Mm? Ahora vamos a mirar la segunda pregunta. ¿Cómo influyen los sentimientos crónicos de inferioridad y falta de importancia que experimentan muchas mujeres la realidad de que la humanidad fue creada a la imagen de Dios? Entonces, cuando tratamos y cuando trabajamos y cuando nos damos cuenta que algunas de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, están relacionados con sentimientos, con percepciones de inferioridad, muchas de nosotras nos hemos dado cuenta de esto y luchamos con esto y trabajamos en esto. ¿Esto cómo se relaciona con el hecho de que la humanidad, de que nosotros fuimos creados a imagen de Dios? ¿Cómo creen ustedes que eso se relaciona? ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿Qué imagen de pronto persiste en nuestra mente de Dios? Por lo cual nosotros tenemos estos sentimientos, pensamientos de inferioridad en algunas ocasiones. En algunos momentos de nuestra vida nos vemos reaccionando conforme a esos sentimientos, esos pensamientos de inferioridad. Entonces nos dice aquí Elisa, creo que uno asocia la imagen de papá a la de Dios. Entonces, te refieres a que de pronto nuestro padre, ¿sí? Tuvo ciertas actitudes, ciertos comportamientos con la de Dios y lo relacionamos porque de pronto esos modelos de crianza erróneos que de pronto nuestro padre tuvo con nosotros nos llevó a tener algunos sentimientos de inferioridad y eso lo reflejamos y porque lo relacionamos y lo reflejamos con Dios o hacia Dios. Dice Lisa, es decir, uno iguala una figura de autoridad con la otra. ¿Sí? Eso tiene una relación real y directa. ¿Mm? En su momento, nuestro padre fue nuestra figura de autoridad y ahora entonces creemos que que Dios es como mi papá. ¿Sí? Dios es como mi papá. Dios piensa, actúa, se mueve pues como lo fue mi papá, ¿sí? Y lo relacionamos. También dice Katy, pensamos que Dios es hombre y somos género débil. Ok, eso también puede tener ahí una influencia porque, porque es algo muy cultural, ¿sí? El concepto del género débil es algo realmente, un argumento muy culturalmente muy instituido respecto a eso, pero sabemos que ese concepto de género débil no existe, no es bíblico, ¿verdad? Entonces, pues nos han dicho, porque muchas veces esto también nos lo han dicho, y por eso viene todo ese argumento feminista del cuento del patriarcado, ¿sí? Entonces, que como Dios es hombre, es machista, y asimismo entonces los hombres son machistas y asimismo entonces el hombre quiere someter a la mujer y nosotras somos las pobres víctimas sometidas de los hombres y entonces esto nos hace sentirnos inferiores o nos hace percibirnos inferiores sin importancia. Todo por un engaño de un argumento feminista.
y una distorsión de lo que dice la palabra de Dios. También dice Lisa, según quien haya sido autoridad, o mamá, sí, ok, cuando tú comentabas de que el papá o la mamá, ¿verdad? Según quien haya sido autoridad en la casa. Sí, es verdad. Es verdad, quien no tuvo de pronto la presencia, la autoridad del padre, pues lo relaciona con su madre y dice, así es Dios. Dice Caro, afecta nuestro propósito como mujeres y afecta la forma en que actuamos y nos relacionamos con el mundo y los demás. Así es, o sea, cuando nosotros no hemos trabajado y todavía persisten en nosotros estos sentimientos crónicos de inferioridad y falta de importancia, entonces ahí es donde venimos así mismo nos relacionamos con el mundo y los demás, como dice Caro. Dice Viviana, por el machismo, ok. Dice lo que hablábamos ahorita. Voy a bajar aquí el chat. Voy a abrirlo para ver mejor. Caro, detrás de esos sentimientos de inferioridad también se esconde algo de orgullo, al no querer aceptar el plan de Dios en nuestras vidas. Sí, claro. Eso que tú dices es muy cierto porque de alguna forma son las consecuencias de esa decisión, de no querer aceptar, de negar, de rechazar ese plan de Dios. Entonces eso lleva a movernos bajo otras normas y otras leyes del mundo que solo nos van a traer frustración y tristeza y nos van a hacer crecer en esos sentimientos de inferioridad y falta de importancia. ¿Mm? Dice Olga, pero eso puede ser por una predisposición genética cuando pensamos que somos género débil. Es el condicionamiento que hemos recibido de nuestro contexto familiar. Sí, así es, tiene una fuerte influencia también en cómo nosotros, lo que nosotros vimos y nos enseñaron, ¿verdad? Y cómo nos condicionaron de alguna forma, ¿verdad? A actuar y de cómo debe actuar la mujer. Y que la mujer de alguna forma también es inferior. Esto tiene mucho que ver con el contexto familiar en el que nos movimos. Karen dice, la realidad de que fuimos creados por Dios, su imagen, a su imagen debería cambiar y romper las mentiras de que no somos valiosas. Necesitamos sacar mentiras y traer la verdad. Así es. Necesitamos romper esas mentiras. Dice Jennifer, también por las personas con las que estamos y nos hacen comentarios que denigran nuestra integridad. Así es. Esto también influye, ¿sí?, en que nosotras como mujeres, sigamos persistiendo en esos pensamientos, en esos sentimientos. ¿Mm? Pero entonces, para cerrar la pregunta, ¿cómo influye esto en la realidad de que la humanidad fue creada a imagen de Dios, ¿no? Tremendo porque esto se relaciona con el entendimiento y la comprensión de esta verdad de que fuimos creados a imagen de Dios. Y esto tiene que ver a veces también en que tenemos una imagen inferior o insuficiente de Dios, ¿sí? O sea, Dios no puede hacer, si él no es suficiente en mi vida, por eso necesito hacer ciertas cosas, porque Él no puede hacerla, ¿sí? Entonces, tenemos una imagen inferior o insuficiente de Dios. Y esto influye también en nuestra forma de pensar y de ser, ¿sí? Donde nosotros, que somos criaturas de Dios, somos creadas a imagen y semejanza de Dios, nosotras mismas no podemos darnos ese valor que Dios nos da y nos ha dado, ¿sí? Dice también Jacqueline, creo que el principal punto es que permitimos que nuestra identidad sea definida por personas y circunstancias, no por Dios. Exactamente, exactamente. Así es, todo lo que hemos comentado, ¿sí? Todas las reflexiones que hemos hecho, si nos damos cuenta, se relacionan con cuestiones externas, ¿verdad? ¿Sí? Con cuestiones externas, con personas, con circunstancias, con la imagen que tenemos de personas y circunstancias y nosotros la relacionamos con la imagen de Dios. ¿Listo?
Entonces, en este sentido, podemos concluir que nosotros definitivamente debemos tener y sentir una profunda responsabilidad de mostrar y reflejar la imagen de Dios en nuestra vida, ¿sí? Sintamos esa carga en nuestro corazón, que necesitamos que nuestra vida como mujeres refleje la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, para, digamos que pensar en cerrar esta parte, vamos a pensar que definitivamente la escritura, la palabra nos enseña que la feminidad no tiene que ver con embellecernos o mostrar nuestra propia belleza. Nuestro propósito en la vida es manifestar y reflejar a Dios, reflejar su gloria de manera que solo como mujeres fuimos creadas para hacerlo. Entonces, si nosotros centramos nuestro valor en nuestra belleza física, en lo que podemos hacer para recibir admiración, para recibir respeto, para recibir cualquier cosa que necesitemos, si lo basamos en cuestiones externas, entonces ahí es donde nosotros no vamos a lograr reflejar la imagen de Dios, ¿sí? Pero por esa razón el Señor nos enseña en su palabra que solamente conociendo los principios de su palabra y cómo debemos movernos con base en ellos, podemos reflejar la belleza y la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿sientes que tu feminidad manifiesta la gloria de Dios? Vamos a reflexionar en esto. Mientras tanto, vamos a mirar qué dice Isaías 43, de 6 al 7. La Nueva Traducción Viviente dice: les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Entonces, ¿con qué propósito dice Dios que Él creó hijos e hijas? Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Porque yo los he creado para mi gloria, dice el Señor. Yo los he creado para mí. Ese es el propósito con el que Dios creó. Y aquí dice, traigan a mis hijos e hijas. El Señor en su palabra también confirma el valor que tiene tanto el uno como el otro con el simple hecho de nombrarlos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el Señor creó hijos e hijas, hombres y mujeres para su gloria. Eso es lo primero que debemos. ¿Por qué? Porque Él fue el que los creó. Él nos creó. Listo. Entonces, aquí venimos a la pregunta, llegamos a la pregunta, una pregunta importante también, trascendental para todo este proceso de reflexión que estamos haciendo. ¿Sientes que tu feminidad manifiesta la gloria de Dios? Melissa, perdón, se te cortó hace unos segundos, se te cortó la voz. Bueno, vuelvo a repetir, ya me están oyendo bien, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente estábamos como retomando la conclusión de la palabra anterior que leímos, donde el Señor confirma que Él creó hombres y mujeres, hijos e hijas para su gloria. Entonces, volvemos a la pregunta que nos hicimos hace un momento. ¿Tu feminidad manifiesta la gloria de Dios? Reflexionemos en esto y que sea también un propósito de oración. Señor, que mi feminidad manifieste tu gloria, que todo lo que yo soy como mujer manifieste lo que tú eres. En esto, seguramente sentimos que hemos fallado muchas veces. Hemos fallado tantas veces y en nuestro matrimonio lo hemos percibido, lo hemos visto, no más las que el Señor ya nos ha llevado al ministerio del matrimonio, del hogar. Muchos errores hemos cometido, muchas fallas hemos cometido, hemos herido, hemos lastimado
a las personas que nos rodean, a nuestros esposos, a nuestros hijos, no más sin salir de nuestro hogar, ¿sí? Tal vez por eso, ¿sí? Porque nuestra feminidad, nosotras con todo lo que somos como mujeres, aún no logramos manifestar toda la belleza de la gloria de Dios. Estamos en un proceso. Recuerda que lo que vimos en la primera sesión de introducción, una mujer verdadera es una mujer que está siendo moldeada. No, todavía no estamos terminadas, ¿verdad? Todavía no estamos perfectamente moldeadas. Estamos siendo moldeadas, es un proceso. Entonces, nos vamos a dar ánimo porque al final de que podamos terminar este estudio, realmente vamos a empezar a practicar muchas de los principios aquí aprendidos y los vamos realmente a poner en práctica porque este tiempo que estamos invirtiendo no lo vamos a perder. Entonces, lo vamos a poner en práctica en nuestra vida, cada una de las cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poco acá. Entonces, fuimos creadas para ser portadores de su imagen. ¿Listo? Concluimos esto. Fuimos creadas para ser portadoras de su imagen, para manifestar la semejanza de nuestro Creador. Sin embargo, no recibimos la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios como individuos. Aquí vamos a entrar a otra realidad. ¿Listo? Entonces decimos, no, pues fuimos creadas a imagen de Dios, entonces como quien dice yo soy Dios. No, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos la foto, la imagen, pero ese no es papá. Entonces, nosotros somos creados a imagen de Dios. ¿Qué significa? Que reflejamos su imagen, pero no somos Dios, no somos Él, ¿verdad? Entonces fuimos creados para ser portadores de su imagen, para manifestar la semejanza de nuestro Creador. Sin embargo, no recibimos la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios como individuos. La humanidad fue creada como varón y hembra en relación, para mostrar algo de la relación divina que existe entre el Dios Trino. ¿Esto qué significa? Dios tiene una relación con su Hijo, ¿verdad? Dios Padre con Dios Hijo tienen una relación y de igual forma la relación hombre y mujer debe reflejar esa relación. Entonces aquí va a cambiar algo en nuestra percepción. Nosotros reflejamos la imagen de Dios, no aquí yo como mujer, porque pues yo soy muy importante. Bueno, realmente esa relación se refleja en la relación hombre-mujer, en esa relación. Porque de ahí también pueden surgir argumentos feministas que alinean nuestra mente. Entonces, basado en que no es que como yo, como mujer, fui creada a imagen de Dios, entonces yo valgo mucho y entonces se infla el ego. ¿Sí? Y este argumento puede estar inflando nuestro ego de una forma inadecuada que nos lleva a seguir persistiendo en comportamientos digamos que conformes a la filosofía feminista, que nosotros de boca para afuera decimos, no, yo no creo en filosofías feministas, ¿sí? Pero de pronto, por no entender esto tan básico y tan sencillo, seguimos actuando de determinada forma porque entonces creemos, lo estamos percibiendo de manera inadecuada, estamos entendiendo esto de manera inadecuada, ¿sí? Y el punto para concluir esta parte y que quede súper claro, la responsabilidad mía como mujer de reflejar la imagen de Dios está en relación a mi relación con el hombre, con el varón, ¿sí? En el concepto y en la perspectiva del matrimonio también. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo vimos. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice, los creamos, ¿sí? Había una relación entre Dios y su Hijo Jesucristo. Y en esa misma relación debe existir en nuestra relación. Entonces,
entendiendo este punto, podrías decir, vamos a irnos a la pregunta, que hoy día la mayoría de las relaciones varón-mujer están haciendo un buen trabajo en manifestar la gloria de Dios, porque sí o porque no. ¿Mm? Porque sí o porque no. Vamos a echar un vistazo al chat porque vi unos comentarios. Yo creo que aquí nos hizo como boom el cerebro, ¿cierto? Como dicen nuestros hijos hoy en día. Porque esto yo no lo había percibido así nunca en mi vida. ¿Mm? Yo no sé ustedes ya sabían esto, lo habían entendido así, pero yo personalmente no. Dice Katy, tengo una pregunta. Entonces, las personas que no se casan, ¿cómo van a reflejar la gloria de Dios? En la relación hombre-mujer. Tú te relacionas con hombres, ¿sí? En tu vida cotidiana. Y ese relacionamiento, ¿qué refleja? Refleja la gloria de Dios, refleja comportamientos, vamos a irnos al otro extremo, ¿verdad? Al enfoque inadecuado. Refleja que tú eres autoritaria, que tú eres prepotente, que tú eres soberbia, que tú quieres controlarlo todo, porque eres mujer, porque fuiste creada a imagen de Dios y entonces tienes un valor, ¿sí? Eso puede reflejar, podría estar reflejando una mujer que no se ha casado, ¿sí? En ese relacionamiento debe ser sano en un comienzo, debe ser sano, ¿por qué? Porque nosotros descansamos y fundamentamos nuestro pensamiento y nuestras actitudes en los principios de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces esto viene a cambiar y a transformar en muchas áreas de nuestra vida y a tener una implicación. Entonces, algo tan sencillo como eso va a influir en muchas cosas. Entonces dice por aquí Zurita, no porque las relaciones no están siendo basadas en el diseño divino. Precisamente, bueno, la pregunta, ¿cierto? ¿Podrías decir que hoy en día la mayoría de las relaciones varón-mujer están haciendo un buen trabajo? No, porque las relaciones no están siendo basadas en el diseño divino. Precisamente el varón y mujer actual se están relacionando de acuerdo a su percepción de sí mismos y no al diseño y roles divinos designados. Entonces, dice por aquí Olga, tristemente no. Las estadísticas no muestran lo contrario. En Colombia hay 24.300 aproximadamente, de los cuales el 30% se separan. De ese 30%, el 50% son matrimonios cristianos. Wow, tremendo dato. Bueno, las estadísticas nos ayudan a respaldar argumentos, ¿verdad? Y a respaldar lo que dice la palabra de Dios. Porque evidentemente la palabra de Dios se cumple así la creamos o no, así la queramos creer o no, así queramos contraargumentar lo que dice. Pero evidentemente no lo está reflejando porque los índices de divorcios están en aumento. Eso es una triste realidad. Viviana dice no, porque hay mucho egoísmo y hacen competencia el uno con el otro y no tienen sus roles definidos. Totalmente. Jennifer, creo que no nos ponemos nuestra relación, en el ayudador, el Espíritu Santo, para estar unidos. Pues esa es, digamos, el trasfondo, ¿verdad? Lauritza, las hermanas que no son casadas muestran su feminidad en su relación con Dios mismo, con Cristo, viviendo una soltería de manera honrosa. También, claro que sí. Todo comienza en esa relación con Cristo. Todo comienza en esa relación con Él. Y eso se va a transmitir y a reflejar en nuestras relaciones con los demás, con los hombres que nos rodean, familiares, amigos, conocidos, etcétera, y mujeres también. Olga, el no entender el rol de la mujer permite que se desdibuje la imagen de Dios. Ivonne, adicionalmente porque no conocemos la importancia del amor para la mujer y el respeto para el hombre en el matrimonio. Exactamente. Aquí entramos en un detalle
pues con el que vamos a profundizar más adelante, ¿no? Porque tiene que ver con el rol y lo que Dios estipuló para que el hombre y la mujer pudieran convivir en armonía, ¿verdad? Respeto y amor, es fundamental. Entonces, bueno, yo creo que aquí vamos a entrar a mirar algo bien importante. Y es, bueno, vamos a mirar estas imágenes. En la primera imagen que vemos a Eva escuchando, ¿cierto? Primero escuchó atentamente la voz de la serpiente, de Satanás, ¿cierto? Le prestó atención a sus argumentos, a sus persuasiones y dejó que sus pensamientos distorsionaran su mente, su percepción, la forma que Dios, los argumentos que Dios había implantado en ella. La serpiente y sus argumentos distorsionaron esto y la hicieron cambiar de su pensamiento y su opinión. Ahí está Eva escuchando la serpiente, escuchando la voz de Satanás. Bueno, ¿qué pasó después? Pues está Eva hablando con su esposo, con su hombre, hablando con Adán y también tratando de convencerlo, persuadiéndolo y dándole a comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera. ¿Sí? Entonces tenemos ese segundo paso. Y luego que vemos, pues vemos a las consecuencias. Vemos a Adán y a Eva saliendo del huerto, ¿verdad? Después de la caída. Todo este contexto que estamos viendo acá lo conocemos como el nombre de la caída, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron las instrucciones de Dios y vivieron las consecuencias, ellos mismos vivieron las consecuencias de haber desobedecido a Dios, que es lo que conocemos y sabemos, conocemos con el nombre de pecado, y ellos vivieron las consecuencias al tener que ser expulsados del huerto. Y aquí vemos, pues todos sabemos que todo esto ha sido conformado por un plan perfecto, aunque veamos esta etapa imperfecta en la creación, pero a pesar de todo esto hay un propósito perfecto que Dios de antemano ya había pensado. Pero no podemos negar el hecho de que en este momento de la caída, la imagen de Dios en el ser humano fue dañada terriblemente. La imagen de Dios en el ser humano fue dañada terriblemente después de este momento, porque estamos seguras y convencidas, porque lo leímos ahorita en la palabra, de que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero después de la caída, esa imagen de Dios fue dañada, fue truncada de manera radical. Y las personas que salieron del huerto después, al ser expulsados por su pecado, definitivamente ya no estaban reflejando completamente y de manera exacta, inmediata, precisa, la imagen de Dios. Fue dañada esa imagen. Bueno, voy a mirar acá el chat. Y dice Jacqueline, la mayoría de las relaciones varón-mujer no siguen el manual que nos dejó el Señor. La mayoría de las relaciones se basan en lo que la corriente enseña. Que la mujer no debe dejarse dominar, que puede ser poderosa, emprendedora y que los hombres deben dominar y no dejarse manipular. Sí.
Evidentemente, todas estas cosas han sido las consecuencias de este momento. Y aquí entonces vamos a finalizar esta primera etapa, ya aquí cerrando, haciendo esta introducción. Yo creo que nos demoramos porque me están preguntando por interno. Vamos a tomarnos unos 15 minuticos más. Bueno, a ver si logramos cerrar esta idea. Listo, entonces, para que nosotros nos quedemos con esta imagen tan clara y este concepto tan claro, ¿por qué razón en este momento actual la humanidad, en términos generales, yo como mujer, mi esposo como hombre o cualquier persona, no podemos reflejar de manera exacta la imagen de Dios? Porque los que salieron del huerto ya no eran los mismos, ¿sí?, que Dios en un comienzo y originalmente había creado. De hecho, cuando nosotros leemos Génesis y leemos cuando Adán y Eva empezaron a tener hijos, es increíble, porque lo primero que dice es el primer hijo que relata la Biblia que tuvieron Adán y Eva, dice, fue creado a imagen de Adán. Y fue creado a imagen de Adán, ¿sí? Ya no dice imagen de Dios, dice imagen de Adán. Entonces, evidentemente nosotros seguimos teniendo y seguimos llevando en nosotras esa identidad de nuestro creador, que es Dios, pero las consecuencias han hecho que esa imagen influya de manera muy negativa en nuestra vida a causa del pecado, a causa de la caída. Antes de que el pecado entrara al mundo, Dios nos dio un retrato de su plan redentor en la creación del ser humano como varón y hembra, ¿cierto? Entonces ya vimos eso, ese retrato del plan redentor. Dios creó al hombre y a la mujer, pero después de la caída de Adán y Eva, la imagen de Dios en el hombre se dañó, se distorsionó, y por eso necesita una redención, una transformación, un tipo de recreación. Necesitamos ser redimidas, necesitamos ser transformadas, necesitamos ser recreadas, porque esa imagen, ese diseño se dañó en el momento de la caída. Dios pautó la relación de la primera pareja de modo que correspondiera a la asombrosa relación que un día contrarrestaría todas las trágicas consecuencias del pecado. Entonces, el Señor quiso que a través de esa relación hombre-mujer, en el vínculo perfecto del matrimonio, que se viene a condensar allí, se viene a concretar allí, esta relación va a redimir en parte, va a contrarrestar en parte esas trágicas consecuencias del pecado. Entonces, ¿cómo vemos esa relación? ¿Cómo estamos hablando de que hay una relación, verdad? Acá. Vamos a ver bíblicamente esos versículos que apoyan esa relación de la que se refiere la palabra de Dios. Entonces, mire, Efesios 5:23, miremos qué dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí vemos una relación, ¿verdad? Luego dice 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos una relación, ¿verdad? Todos la percibimos, ¿verdad? Luego dice aquí en Efesios 5:30, dice, somos miembros de su cuerpo, o sea, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Ay, caramba, me fue. Por eso, ya,
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo, esto respecto de Cristo y de la iglesia, nos dice Pablo, ¿verdad? Entonces, creo que todas aquí podemos percibir esa relación que el Señor deja establecida en su palabra, sobre la cual se va a mover y se va a relacionar este misterio en el cual el Señor dice que va a contrarrestar esas consecuencias. Esa relación la vamos a plasmar acá. Entonces, vamos a hacerlo en nuestros apuntes, ¿verdad? Pero entonces ustedes me van a escribir en el chat qué creen que debemos escribir aquí. ¿Cuál es esta relación? Dios está por encima de, Cristo está por encima de y esposo en esa relación que está establecida en los versículos que acabamos de relatar. Entonces, ¿qué debería yo escribir acá? En el primer cuadrito. Ok, Cristo. Entonces vamos a poner acá, ¿cierto? Cristo acá según lo que estamos leyendo ahorita. Bueno, ¿y qué ponemos aquí en el segundo cuadrito? Hombre. Vamos a poner acá, entonces, hombre, como ustedes me dijeron. Y aquí, mujer. ¿Qué ponemos aquí? Mujer, sí. Bueno. Listo. Entonces, esta es la relación que el Señor estipuló desde los inicios. Dios es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Son un Dios. Cristo como cabeza del hombre, un cuerpo, y el esposo como cabeza de la mujer conforman una sola carne. Esta es la relación que el Señor nos quiere enseñar en su palabra, que debemos nosotros mantenerla y tenerla bien arraigada en nuestra mente para poder andar conforme a esto. Entonces Dios creó al varón y a la mujer e instituyó el matrimonio por una razón específica. Esa razón fue revelada y solo puede entenderse a través de Jesucristo. Dios creó al varón y a la mujer para contar la historia increíble de Cristo. La historia increíble de la redención, de la salvación que Dios nos iba a dar y nos quiere dar a través de Jesucristo. Entonces, esa relación comienza ahí. Comienza entendiendo esa relación directa de Dios como cabeza de Cristo, como Cristo cabeza del hombre, como el hombre cabeza de la mujer. Porque es como el Señor lo estipuló y lo dejó escrito, el diseño, las instrucciones en su palabra. ¿Sí? Yo sé que algunas de estas cosas, a alguna de nosotras nos puede estar haciendo allá como algo adentro, como que se nos retuerce alguna cosita adentro, ¿cierto? Porque muchas de nosotras tenemos algo en contra de aquello de que el hombre es cabeza de la mujer, ¿sí? Pero definitivamente ese plan perfecto de Dios hace parte también de su plan de amor con nosotras como mujeres, al permitirnos estar bajo la autoridad de Dios, de Cristo y de el varón, ¿sí? Pero como dice acá, esto solo se puede entender a través de Jesucristo, solo se puede entender a través de Jesucristo.
¿sí? Solo lo podemos entender a través de nuestra relación con Jesucristo, a través de nuestra vida sometida a Cristo, a través de nuestra comunicación permanente con Cristo. Y pues el plan de Dios es obviamente que nosotros podamos estar en esta unidad con nuestro esposo, ¿sí? Y pues obviamente las mujeres que tienen a sus esposos que no son cristianos, no han sido redimidos por la gracia salvadora de Cristo, pues entran en conflicto con todo esto muy probablemente. Pero ustedes como mujeres que sí son del Señor, que sí son de Cristo, que sí han sido regeneradas y están siendo transformadas, están siendo santificadas. Ese es el proceso de santificación, hace parte del proceso de santificación que Dios quiere que tengas. ¿Mm? Y bueno, vamos a entrar más en detalles en estas cosas. Claro, de acá vienen muchas preguntas. Y yo sé que vienen muchas preguntas, acá hay algunas en el chat. Pero yo sé que todas esas preguntas van a venir siendo respondidas en la medida en que sigamos leyendo el libro. Nos pregunta Jacqueline, ¿qué pasa si el varón no está bajo la autoridad de Cristo? ¿Sí? Entonces esta es una pregunta que muy probablemente genera mucha angustia en la mujer que está bajo esa situación. La mujer debe sujetarse al varón, debe sujetarse en la medida en que ese hombre, ese varón, no le esté diciendo que haga cosas que van en contra de la palabra de Dios, de los principios de Dios. Pero en todo lo demás debe sujetarse al hombre, la mujer. Así, este varón no esté bajo la autoridad de Cristo, como tú lo dices acá. ¿Mm? Entonces aquí, para esta mujer, estas mujeres necesitan una dependencia muy, muy grande de Cristo, como cualquiera de nosotras, pero yo digo que, Dios mío, es muy difícil una situación así, pero evidentemente, así seas tú la mujer, digamos, así sea la mujer la que esté bajo la autoridad de Cristo, porque lo ha recibido, porque camina con su palabra, esto no la hace merecedora de ser la autoridad de la casa, ¿sí? No la hace acreedora de esa potestad. Entonces, desde que ese hombre no la esté llevando a hacer alguna cosa contraria a los principios bíblicos, esa mujer debe someterse a su esposo. Olga, cuando entendí que él nos ama, dice Olga, voy a mirar acá, voy a abrir el chat. Cuando entendí que Él nos ama y nos enseña a sujetarnos a Él a través de sujetarnos a nuestro esposo, considero que si el varón no está bajo autoridad de Cristo, como mujer debo mostrar el diseño que Dios me dice, de honrarlo y respetarlo. Así es exactamente lo necesario que debemos saber frente a esa pregunta, ¿no? Andrés, ¿y si la mujer? Bueno, me imagino que Andrés Benavides es una mujer. Recuerde que pueden renombrar, ¿verdad? Bueno, si es un hombre el que está acá, bien, no hay problema, pero ok, Andrés. Puedes cambiar tu nombre ahí en el chat. Listo. Entonces dice, ¿y si es la mujer la que tiene las riendas del hogar? Es decir, el hombre le falta madurez espiritual, económica, personal, razonal. Y entonces dice Olga, tampoco es ser juez porque el varón no está sujeto a Dios. Entonces, no podemos sentirnos, digamos lo que ahorita también comenté, con la autoridad de pasar por encima de la autoridad del varón, porque nosotras somos las que estamos sujetas a la autoridad de Cristo. Y aquello de que si la mujer tiene la rienda del hogar, aquí ya con eso creo que hay algo que no está bien en el funcionamiento de ese hogar conforme a los principios de Dios, ¿sí? Siempre vamos a percibir
Y no lo digo solamente en relación de nosotras como mujeres y nuestros esposos, sino viceversa también. Nosotras también tenemos ciertos grados de inmadurez. Nuestro esposo también tiene inmadurez, ¿sí? Nos falta, digamos que en este orden de ideas que nos ponen acá, al hombre le falta madurez espiritual. A nosotras no nos falta madurez espiritual. En muchas áreas nos falta. Madurez económica. Bueno, ok, si te refieres a ser el proveedor, bueno, yo creo que nosotras también en algunas áreas hemos fallado en lo económico, en lo financiero, tomado malas decisiones por inmadurez. Madurez personal. Mirémonos a nosotras. ¿Cuánta madurez nos falta a nivel personal y racional, de pronto a nivel de raciocinio, ¿verdad? Entonces, nosotras como mujeres también nos faltan muchas áreas de madurez. ¿Qué pasa? La mujer probablemente en algún punto de su matrimonio, de su relación, se sintió con más madurez que el hombre, que su esposo, y empezó a obrar y actuar conforme a eso. Entonces yo tomo las riendas del hogar, yo decido sobre estas cosas, se hace lo que yo diga porque yo soy la que tengo más madurez. Yo soy la que conozco más la palabra de Dios porque yo soy la que más estudio, entonces yo soy la que digo qué se debe hacer, cómo se debe hacer, y si es necesario cito la Biblia todo el tiempo que sea necesario porque me sé los versículos de memoria, entonces yo tomo las riendas del hogar, ¿sí? Y aquí ya también podemos percibir que hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque esa decisión de tomar las riendas del hogar se basa precisamente en que en ese momento esa mujer de pronto no conocía los principios de Dios frente al diseño del hombre y la mujer y su relación cómo debía ser. Y decidió tomar las riendas del hogar. Entonces, ¿qué implica lo otro? Implica trabajar con tu esposo en la madurez de ambos, trabajar con tu esposo en la madurez personal de ambos, en la madurez espiritual de ambos, en la madurez económica de ambos, pero siempre teniendo claro que le vas a dar ese espacio a tu esposo para que él decida, para que él tenga la autoridad, para que él tenga la última palabra en esa relación de autoridad, ¿sí? Pero tú, de una manera sabia, de una manera humilde, estando bajo autoridad, vas a trabajar en esto con tu esposo y no decides tomar las riendas de ese hogar, sino que vas a ayudar a tu esposo para que él pueda tener la madurez necesaria para ser la autoridad y tomar las riendas del hogar. Entonces, de pronto en algún momento de la vida de alguna de las mujeres que estamos aquí, hemos caído en ese error, porque pues yo también he caído en ese error y en algún momento de mi vida decidí soltar las riendas y la autoridad en un área de mi vida y en un área de mi vida, de mi desarrollo personal y espiritual y que yo creía que me estaba aportando mucho a mi crecimiento espiritual y personal, pero estaba pasando por encima de la autoridad de mi esposo. Y entonces Dios me lleva a soltar eso, esa cuestión que me estaba dando a mí, esa capacidad o esa potestad para yo creer que por esa razón yo debía ser, yo era autoridad y yo debía estar por encima de mi esposo en algunas cosas. Entonces me lleva a soltar eso. ¿Y eso qué implicaciones tuvo? Pues implicaciones no tan buenas en una mujer que de alguna forma eso le ha elevado su ego y su orgullo, ¿no? Entonces, implicaciones de empezar a, bueno, no tener el cierto reconocimiento que ya tenía, no empezar a soltar ciertas cosas y que se pausen y se atrasen planes y proyectos de pronto, ¿sí? Que las cosas anden más despacio, porque yo creo que a veces como mujeres, nosotros decimos que si yo decido esto ya, rapidito que se ejecuta.
Pero entonces ahora si le pregunto a mi esposo, si entonces me pongo de acuerdo con él, que qué problema ponernos de acuerdo, de aquí a que nos pongamos de acuerdo, ay no, yo voy a echar para adelante y a mí el Señor me dijo, a mí el Señor me confirmó en su palabra y yo voy a hacerlo. Y yo no tengo por qué preguntarle a mi esposo porque eso ya el Señor me lo dijo a mí. Entonces, entonces, ¿qué implica lo contrario? Implica más despacio, ir más despacio, hasta que mi esposo no lo esté de acuerdo, hasta que de pronto el Señor no le confirme a mi esposo, yo no hago esto, yo no doy ese paso, yo espero. Y entonces, claro, entonces nos sentimos como estresadas, como frustradas, pero ay, Dios mío, ya ha pasado mucho tiempo y este proyecto no se ha ejecutado. Bueno, ahí está el Señor trabajando en nosotros. Sí, ahí está el Señor trabajando en nosotras como mujeres y estamos permitiendo que ese diseño de Dios sea visible, esa imagen de Dios sea visible en nosotras, ¿sí? Los proyectos no importan, ¿sí? Lo importante es hacer todo para la gloria de Dios, ¿sí? Los planes no importan, la situación económica no importa, importa menos que darle la gloria a Dios, la posibilidad de darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Entonces ahí es donde vamos a replantearnos muchas cosas. Replanteémonos muchas cosas. Entonces, voy a leer aquí algunos mensajes. Ay, Dios mío, ¿a qué horas? 14 mensajes aquí en el chat. Bueno, vamos a dar ese espacio para hablar, porque aquí la idea no es que yo hable sola, ¿no? Yo hable todo. Entonces, vamos a mirar los mensajes. Que ustedes también dicen cosas de las cuales yo también aprendo mucho. Entonces, dice aquí, ¿dónde fue que quedamos? Andrea León. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Sí, esta palabra nos responde esa inquietud. ¿Qué hacemos con esos espositos inconversos, esos espositos necios que no quieren escuchar, que les falta madurez porque no están pegados al Señor? Bueno, entonces vamos a unirnos en el propósito de Dios en cuanto a buscar su salvación. Dice, sean ganados. ¿Qué anhelamos más? Anhelamos tener, no sé, éxito laboral, tener éxito económico, porque no es que mi esposo no hace, no es creyente, no tiene entonces yo voy a seguir adelante, voy a seguir en mi ministerio, yo voy a seguir en mi empresa, yo voy a seguir en mis proyectos, en mis planes, omito lo que mi esposo diga, piense, ignoro lo que esto es más importante o la salvación de nuestros esposos, ¿sí? Aquí el Señor nos manda y nos llama y nos pide que nuestro corazón esté alineado con su corazón y sus planes y sus propósitos. ¿Y cuál es su plan? Que nuestros esposos sean ganados, sin palabra y por la conducta. Entonces, alineémonos con lo que dice el Señor, que el fruto va a ser mucho más grande y orar por esos espositos para que en algún momento esa palabra, si su corazón sea abierto y sea sensible al llamado que Dios les está haciendo. Olga dice, considero que si se vive en matriarcado no se está cumpliendo el diseño de Dios. Como mujer debo motivarlo a que cumpla su rol. Todo esto en amor, exactamente. Caro, respecto a la pregunta de Andrés, pongámosle Andrea. Bueno, debemos orar al Espíritu Santo por paciencia, intervenir en amor cuando vemos que es necesario y llevar toda esa carga en oración al Señor. Así es, amén. Definitivamente sí, paciencia, paciencia, mucho amor, porque cuando vemos a nuestros hijos y decimos, Señor, dame paciencia con mis hijos, Señor, dame amor para poder soportar su necedad y poderlo guiar en amor, poderlo corregir en amor, poderlo instruir en amor, ¿sí? Asimismo, pensemos en nuestros esposos cuando son inconversos o cuando ellos están obrando de manera inmadura. Así sean cristianos, nosotros también tenemos nuestras etapas de inmadurez y necedad y rebeldía y hacemos cosas que no están bien. Entonces,
seamos amorosos, compasivos con ellos y pidámosle al Señor paciencia. Ana María, muchas gracias por la sección, súper valiosa. Tengo que retirarme, sí, no hay problema, no hay problema, ya que tengo otro compromiso. Listo, Ana María, Dios te bendiga. Ya luego estará la grabación. Ay, Caro, a veces queremos guiar a nuestros esposos con comentarios que les desautorizan o les humillan. Debemos esforzarnos en estar conectadas con el Espíritu Santo. Él nos guiará a decir las cosas de forma correcta y a actuar en amor cuando hay falencias de este tipo, sin olvidar que nosotras también tenemos falencias y muchas de ellas basadas en el orgullo, como dicen. Sí, así es. Todo esto es basado en el orgullo, en el ego, en ese ego que se nos infla y que nos encanta, ¿no? Porque es que ahí es donde está, eso hace parte del pecado que heredamos de Adán y Eva, ¿verdad? El pecado que heredamos de Adán y Eva, la desobediencia, el orgullo, yo lo puedo hacer a mi manera, ¿sí? Yo tengo una mejor forma de hacerlo, yo no tengo por qué seguir instrucciones. Entonces, en este sentido, tenemos que hacerlo así. Jennifer, contestando a Andrés. Bien, entonces dice Jennifer, Dios me ha llevado a menguar para que Él crezca, porque si seguía liderando, Él nunca lo iba a hacer. Y estamos ahora en ese trabajo. Así es, así es. Yo creo que más de una aquí podemos levantar la mano y decir, a mí me ha pasado, a mí me pasó y realmente debo tomar la decisión de menguar, de, de estar más quietica, más tranquila, ir más lento, pero esperando, orando, dando testimonio para que sea nuestro esposo el que empiece a crecer en la medida en que nosotros empezamos a menguar. Caro, procuramos reivindicar su rol y sus funciones en Cristo con amor, algo que muchas veces no es fácil. Sí, Jennifer, así es, exacto. Le quitamos esa maravillosa oportunidad de gobernar su hogar de la mano de Cristo. Así es. Ángela dice también nos sentimos identificados en esa lucha. Amén. Qué bendición que muchas mujeres estemos aquí sintiéndonos identificadas. Incluso aún, dice acá una mujer, una hermana que está aquí con nosotros, cuando yo soy mayor que él, eso sí que es más difícil aún, ¿verdad? Porque a veces la edad, sí, hace pues que yo diga, no, pues es que pues él es mayor que yo, entonces pues obviamente tiene cierto rango implícito de autoridad, pero ¿qué pasa si yo soy mayor que él? Entonces me siento con más autoridad, con más madurez en muchas cosas y yo creo que eso debe ser muy difícil, Dios mío. Y admiro a esas mujeres que a pesar de todas esas barreras, a pesar de que sus esposos sean inconversos, además de que sean mayores que sus esposos y de alguna forma evidentemente haya más madurez, admiro a esas mujeres que se han dejado guiar por el Señor, se han dejado moldear por el Señor para que Él sea el que les dé las pautas para esa relación con su esposito y decidir menguar. Elisa, habría que preguntarse a qué se refiere la persona con la palabra madurez. Algunas veces creemos que las cosas deben ser como nosotras decimos en los tiempos que decimos, tal vez sin querer impedimos que los varones sean la cabeza. Y pues y un cuerpo con dos cabezas es deforme. Sí, exactamente. Eso no cuadra, no combina, no sirve. Bueno, Ángela, somos muy jóvenes, nos casamos muy jóvenes. Olga, muchas gracias, Melissa. Listo, no hay problema. Ya vamos a terminar, yo creo, vamos a ir terminando. Listo, Viviana. También dice que también le ha pasado a Viviana. Caro, venimos de una cultura que nos enseña a ser independientes. Sí, de ahí viene todo. De ahí viene todo. Todos nosotras recibimos una influencia cultural, familiar. Aquí a nivel personal, los que son de Colombia saben cómo es el tema, pero yo soy santanderiana, vengo de la cultura y de la estructura de crianza santanderiana, y entonces aquí saben cómo es la cosa con ese tema de la mujer santanderiana, que la mujer, yo creo que en cada país habrá una nación, cada país habrá una ciudad, un estado, en fin,
donde se ve esto y se percibe esto, ¿no? Que la mujer como es de ese lugar son mujeres fuertes, mujeres independientes, mujeres agresivas también. Entonces, todo eso lo vi en la cultura en la que me crié. Y muchas de nosotras lo vimos así. Aquí en Colombia se ve eso muy en Santander y en Antioquia, en Medellín. El tema del matriarcado y de la mujer, que es la que lleva las riendas del hogar, así tal cual lo dijo una hermana anteriormente. Entonces, gloria a Dios, porque Él es el que nos ha transformado y nos ha llevado a entender y aplicar su palabra como es. Así no estemos de acuerdo, así nos cueste mucho trabajo, así queramos tirar la toalla. Pero el Señor no lo va a permitir y Él Él termina su plan. La buena obra que Él empieza, la termina. Vamos a mirar esta última palabra para terminar, porque de hecho que acá termina la primera parte, ¿sí? Es un misterio, acá hay un misterio claramente establecido, cuando lo leímos en Efesios. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, y dice, grande es este misterio. Bueno, ¿cuál es ese gran misterio? ¿Cuál es? Pues nomás entender esto es complejo, ¿verdad? O sea, muchas personas dicen acá, no, o sea, esto no me cabe en la cabeza, ¿cómo así? Pero ahí es donde vamos a empezar. Entonces, vamos a dejar hasta hoy la sesión porque ya van a ser las 7, es tiempo suficiente, ¿verdad? Para avanzar en este propósito de estudiar el libro. Por aquí estoy viendo el chat, Karencita vuelve a poner el link del Facebook. Entonces, no olviden hacer parte del grupo. Yo les voy a enviar, hoy ahorita que terminemos, a escribirles otras preguntas para que vayan reflexionando sobre esas preguntas. Y la siguiente sesión, entonces lo que hacemos es trabajar sobre eso, a reafirmar los conceptos que respaldan esas reflexiones y avanzamos más. Bueno, ahí cada vez vamos cogiéndole una mejor dinámica para poder avanzar. Listo, mis queridas hermanas, gracias por estar aquí, gracias por estar hasta el final, que el Señor siga trabajando en nosotras y en nuestro carácter. Bueno, como siempre hemos hecho, una de ustedes cierra la sesión con su oración. Entonces, ¿quién de ustedes quiere orar? Levanta la manita por aquí, en el chat. Si no saben cómo levantar la mano, entonces díganme en el chat y yo le abro el micrófono. Se me perdió el Zoom, ya bueno. Bueno, esperamos. ¿Quién se anima a orar para cerrar? La vez pasada Karencita cerró la oración. Yo soy Sasha, si quieres yo podría hacerlo. Listo, Sasha, dale, gracias. Ah, por aquí Elisa también levantó la mano. Pero Dale, bueno, dale, entonces a la mano porque yo participé con la lectura, está bien. está bien. Bueno, listo, Elisa. Te dieron la palabra. Entonces, ya Muchas te habilité gracias. el audio. Vale, muchas gracias. ¿Me escucha? ¿Puedes hablar? A ver si te oímos. Ah, ya, sí, ya. Ya te oímos, sí, señora. Padre Celestial, te damos gracias por la posibilidad que nos permitiste el día de hoy de encontrarnos, de compartir de tu palabra y especialmente de reflexionar sobre el papel perfecto y maravilloso que tú has diseñado para nosotras las mujeres, las esposas, especialmente en estos tiempos en donde todo es relativo, Señor. Te damos las gracias porque nos das estos espacios, la disposición en el corazón de Melissa y de muchas hermanas en distintas partes del país y tal vez del mundo que están conectadas hasta ahora. Te pido, Señor, que esta palabra que hoy hemos podido aprender y reflexionar sea haciendo mella en nuestros corazones, sea transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Te pido, Señor, que seas tú acompañando
y hablando a nuestros corazones en cada una de las luchas personales que vivimos, como mamás, como esposas, como mujeres, en nuestra cotidianidad, en nuestros entornos familiares y culturales en donde nos movemos, Padre. Que seas la supremacía de tu palabra allí en cada una de las circunstancias que vivimos. Te pido para que seas tú fortaleciéndonos y permitiéndonos a las que tenemos la posibilidad de tener hijos de transmitir adecuadamente el rol de la mujer, Padre. Creo que tal vez es de lo más importante, Señor, y pongo esto también delante de ti para que sea este encuentro y este espacio, Señor, llevándonos también a estas reflexiones. Pongo en tus manos la vida de las personas que estamos aquí conectadas y quienes han tenido que ya retirarse o quienes no pudieron hoy asistir por cualquier razón, que seas tú hablando a nuestros corazones y ministrando siempre. En tu nombre hemos pedido y ponemos el resto de actividades en tus manos. Amén. Amén, amén. Gracias. Con muchas reflexiones, con muchas inquietudes, con muchas áreas en las que les decimos vamos a orarle al Señor para que Él siga haciendo su obra en nosotras. Bueno, mis amadas hermanas, gracias por estar aquí. Les mando un beso a todas. Dios las bendiga. Vamos a seguir firme en este estudio, a ver qué más cosas el Señor nos va a ir mostrando en este camino. Entonces nos vemos en una semanita. Voy a ahorita, inmediatamente paso al grupo de Facebook para dejarles ahí algunas cosas. Estoy viendo por acá Elisa que me está preguntando algo. Señora, sobre el libro. Bueno, el libro, yo en la sesión anterior les comenté que se puede comprar aquí en Colombia. Yo lo compré así. Es una librería que se llama Faro de Gracia y ellos le mandan a uno los libros a domicilios. Es una librería que no funciona de manera presencial. Así es. Entonces yo les voy a volver a dar el teléfono. La vez pasada les di el teléfono para que se comuniquen. La señora se llama Catherine y el número es 300-760-3083. Ustedes pueden mencionar que están haciendo el estudio conmigo. Yo le mencioné a ella que iba a hacer ese estudio y que probablemente se iban a comunicar con ella algunas mujeres para pedirles el libro, de pronto les hago un descuento. Listo, entonces así quedamos. Un abracito a todas. Dios las bendiga y que tengan una semana muy linda de la mano del Señor. Chao. Ya me iba a despedir y entonces otra preguntita. Ya te lo escribo, sí señor. 300-760-3083. Aquí te lo estoy escribiendo. Para que todos ahí tengan de pronto la posibilidad de copienlo, péguenlo rapidito y lo pueden tener. Ahora sí, de verdad, nos despedimos. Chao.